¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Pedro Miguel Chávez Medina, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. A continuación voy a presentar lo que es la actividad número uno de la materia. Comenzamos por el tema de pensamiento estadístico. Primero que nada vamos a ver lo que son unas definiciones, un pequeño glosario, y que es a continuación. Dice, los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, género, respuestas de encuestas. La estadística es una ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, representar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, ya sean puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es un completo es completo porque tiene a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población y la muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ahora vamos a ir con los ejercicios. Primero, el primer tema es 1.2, que es el pensamiento estadístico. El ejercicio número 7 dice: los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. En este caso la respuesta es que este resultado es posible, pero muy poco probable. En el 11 dice: todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es que es posible, pero muy improbable. Ahora vamos a ir con el 1.3, que son los tipos de datos, los ejercicios de la página 16 a 17. El número 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es estadística. Es un dato estadístico. 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según el artículo for Exercise in New York Fluidity Push Button de Michael Luo, New York Times. La respuesta es que este dato es discreto. 1.4, pensamiento crítico. En este caso van a ser los ejercicios 7 y 10 de las páginas 23 a la 26. Dice, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden las velocidades de límite más que los caucásicos. La respuesta: que quizá los oficiales de policía son más proclives a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Número 10. Árbol de Navidad. El proveedor de un servicio de Internet el proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferían un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real, porque en este caso la respuesta es, bueno, en este caso la respuesta sería: la mayoría de las personas prefieren un árbol real porque el 66% representa la mayoría, ¿no?, de los consumidores o de este proveedor. 1.5 dice: la recolección de datos muestrales. Número 8, prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños
infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Efficacy in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et Journal of the American Medical Association. La respuesta es, la descripción trata de un experimento. Ejercicio número 12, dice puesto de revisión de seguridad. El autor fue observador en un puesto de revisión de seguridad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Tipo de muestreo fue aleatorio. 2.5 Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Número 7 Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, estos datos. Pregunta, la gráfica hace una comparación imparcial de datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. La respuesta es que no es parcial, ya que no tiene variables ni valores para ser analizada, solo es visual. En este caso hicimos una gráfica que nos puede dar mejor referencia de lo que nos muestran los datos. En el caso de las mujeres, pues aquí está la cifra, 37.197. Y en el eje de las X tenemos los datos hombres y mujeres. Y en el eje de las Y tenemos los ingresos. Entonces aquí se muestra un poquito más ideal, ¿no? Luego dice número 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. La respuesta es que describe de forma parcial, ya que hay una referencia a los datos, no como el caso anterior. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la distribución de frecuencias. En este caso tenemos un ejemplo, está muy sencillo, dice el pulso de las mujeres, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. ¿Va? Ahorita vamos a ver paso por paso. Aquí tenemos los pasos para determinar o poder construir una distribución de frecuencias. Y en base a ella vamos a resolver este ejemplo, ¿no? Como nos dice aquí, tenemos lo que son 40 datos de pulsos de mujeres y 40 datos de pulsos de hombres. Por el momento vamos a trabajar con lo que son el pulso de las mujeres. Ya lo tenemos aquí capturado a Minitab. Son 40 datos en total. Y van desde el 60 es el número más bajo y el 124 el más alto. Esto es importante porque con esto vamos a sacar unos datos, ¿no? Aquí dice paso número 1, determine número de clases que desea, del cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Simplemente es por comodidad. En este caso vamos a utilizar 7 clases, como ya nos lo indicó el ejemplo. Y seguimos, ¿no? En este caso es 7. Calcule la anchura de la clase. ¿Va? En este caso vamos a calcular la anchura de la clase. La anchura de la clase es el punto más bajo, el límite inferior y el límite superior de un periodo o una clase. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que son, aquí tengo unos datos, vamos a eliminarlos. Dice, se determina usando el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. En este caso dijimos que el más alto es 124 y el más bajo es 60, ¿no? Entonces lo restamos, 60, nos queda 64. Esto lo vamos a dividir entre el número de clases, en este caso 7, como ya lo hemos mencionado. 7 clases y nos da 9.14. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al siguiente entero más cercano. En este caso son 10. ¿No?
vamos a utilizar lo que es una anchura de clase de 10. Ahora, comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase, elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. En este caso, nuestro dato más pequeño es el 60, ¿no? Que es el que utilizamos ahorita para restar. 60. Podríamos utilizar 59, 58, incluso 55. En este caso vamos a utilizar el 60 porque ya lo tenemos, de hecho, resuelta manualmente aquí, ¿no? Y aquí, como lo vemos, nuestra anchura es de 10, de 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, así consecutivamente. Y como nos damos cuenta aquí, son 7 clases, ¿no? Eso ya no hay duda. Ahora, dice, utilizando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de la clase. Es lo que ya mencionamos aquí. 60, 69, 70, 79, bla, 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 etc. Ahora dice, anote los límites inferiores de la clase en la columna vertical y proceda a anotar los límites superiores de la clase. En este caso, anotamos de columna vertical los valores que se encuentran dentro de ese límite, ¿no? De esos límites. Y tome cada dato y ponga la marca de la clase adecuada, agregue marcas para obtener la frecuencia de toda la clase, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el programa Minitab para mostrar la gráfica, ¿no? De datos. Ahora, vamos a ir a Minitab y acá arriba en el menú vamos a seleccionar lo que son gráficas, histogramas, simple, vamos OK, y aquí nos muestra lo que tenemos capturado en el programa, ¿no? En este caso vamos a utilizar lo que es el pulso de las mujeres. En caso que fuera otro, nomás damos doble clic y selecciona el que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar el pulso de las mujeres. Seleccionamos escala en Y, y vamos a seleccionar la frecuencia. En este caso yo ya la tengo seleccionada. Y vamos a dar OK. Y vamos a ir a Labels. Y aquí vamos a poner el título de la tabla, ¿no? En este caso yo ya tengo el título puesto. Es distribución de frecuencia pulso de las mujeres. Vamos a dar OK. Y vamos a dar OK. Ahora nos muestra lo que es una una gráfica, pero si nos damos cuenta aquí son más de 7 clases, ¿no? Lo que vamos a hacer, primero que nada vamos a agregar lo que son los data labels, los agregamos, vamos aquí, o sea, y-value, y-value labels, y nos muestra aquí lo que son la cantidad, ¿no? 3, 4, 13, 6, 6. Esos números son los que se encuentran aquí, pero como tenemos más de 7 clases, pues obviamente no nos coincide, ¿no? La tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las clases. ¿Cómo lo cambiamos? Nos posicionamos aquí en el eje de las X, doble clic, y nos vamos a ir a Bind. Aquí nos muestra el número de intervalos. En este caso, esta tabla cuenta con 14. Le podemos poner 7 y le damos OK y nos debe mostrar 7 intervalos, ¿no? Ahora, no nos coincide tampoco. ¿Por qué? Esto se debe a que si nos damos cuenta y ponemos el cursor encima, el bin o la clase va de 65 a 50, perdón, 55 a 65, así consecutivamente. Entonces, miren, 55 a 65, 65 a 75, 75.85 y luego así por 7. En este caso, no me la muestra, pero va de 10 en 10. Aquí está moviendo. Pero sí, el punto es que nos muestra estos bins o estas clases que no es el dato que necesitamos, ¿no? En este caso, ¿cómo lo cambiamos? Otra vez, volvemos al mismo menú, doble clic, binning, y le damos aquí en el check este de midpoint, y vamos a poner este dato. Vamos a poner lo que es, perdón, aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el punto medio entre
60 y 69, que en este caso sería 64.5, y así con todos los demás. El punto medio de todas estas clases para que nos pueda coincidir lo más cercano posible, ¿no? En este caso 64.5, y con un espacio separamos cada clase. El que sigue es 69.5, no, vamos a hacer de 10, entonces 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, y aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. 1, 2, 1, 2, aquí me equivoqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Aquí vamos a dar OK. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos los midpoints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, automático. Voy a entrar los 7 midpoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusimos 8. Vamos a poner así. Borramos. Y ahora tenemos nuestra gráfica en orden, ¿no? Son 12, 14, 11, 1, 1. Tenemos aquí 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Y aquí tenemos ya nuestro histograma, ¿no? De este ejemplo. En este caso, si dejamos el cursor encima, nos muestra que la clase es de 59.5 a 69.5. En este caso es aproximada. Es lo más cercano que nos puede dar el programa a nuestros valores, ¿no? Y ahora vamos a resolver el siguiente. En este caso, el siguiente es el procedimiento para construir la distribución de frecuencias. En este caso es lo que ya mencionamos de lo que son la anchura, ¿no? De 9.14 que nos dio, y nos subimos al número más cercano. En este caso está antes. Ahora, disculpe. La distribución de frecuencias relativas. ¿Qué es una distribución de frecuencias relativas? La frecuencia de una clase sustituye como frecuencia relativa una proporción o frecuencia porcentual. En este caso, pues como su nombre lo dice, es el porcentaje que representa la frecuencia ante el total, ¿no? de todas las frecuencias. ¿Cómo la sacamos? Muy fácil, dice frecuencia de clase sobre suma de todas las frecuencias por 100. En este caso, como aquí lo tenemos, lo voy a acercar abajo, voy a tenerlo aquí junto. Ok, tenemos que la primera frecuencia son 12, 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Entonces, fácilmente sacamos esta, vamos a la calculadora, y nada más para corroborar los datos. En este caso ya está hecha la tabla. Lo que vamos a hacer es, tomamos el primer dato, son 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 12 entre, ¿cuántos datos son? 40 datos, nos da 0.3, y esto lo multiplicamos por 100 y nos da 30, ¿no? Que es el 30%, sería la frecuencia relativa en este caso. Ahora, lo hacemos con todos los ejemplos. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el 14 entre 40 datos por 100 y nos da 35%, ¿no? Que no es aquí, etcétera, etcétera. En este caso, cuando es 1, pues es un 2.5%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto en nuestro programa de Minitab? En este caso nos vamos igual a gráficas, histograma, simple, pulso de las mujeres. Ahí está, pulso de las mujeres, escala. Y en este caso vamos a escala en Y y seleccionamos porcentaje, ¿no? Le damos OK. OK. Y aquí la tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo en la tabla que en la gráfica anterior. Vamos a dar clic derecho, Add y Data Labels, ¿no?
Vamos, ok. Ya nos muestra aquí lo que son los porcentajes. ¿Por qué no salen diferentes? Por lo mismo que ya nos salió diferente en la gráfica anterior, que son las clases. Las clases obviamente son más de 7. Vamos doble clic en el eje X. Vamos a billing. Número de intervalos. En este caso podemos ponerle 7. Y vamos a dar OK. Aquí lo tenemos, ¿no? Que no nos coincide nuevamente por el midpoint, ¿no? Aquí nos muestra que nuestra clase empieza en 55, 65, 65, 75. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, doble clic. Vamos a ir a Beginning, Midpoints, y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Que es sacar el punto medio. Empezamos en 64.5, espacio, 64.5, espacio, 5, 5 y 50%. Vamos OK, aceptar, y aquí tenemos los porcentajes. Como ya los habíamos corroborado, es 30, 35%, 27.5%, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, ¿no? En este caso, pues aquí las muestra, poniendo el cursor encima, nos va a salir idéntico a la vez pasada, ¿no? Que es la clase que inicia en 79.5 y termina en 89.5. Esto es simplemente para corroborar. Aquí si queremos cambiar el nombre, en este caso vamos a ponerle doble clic aquí en el título y nos vamos a ir aquí y le vamos a poner aquí porcentaje. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, así es como nos queda nuestra gráfica. Y vamos a avanzar al siguiente ejemplo, ¿no? Siguiente ejercicio. En este caso dice, bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo número 2, que es pulso de hombres. En este caso vamos a incluir 10 clases. Lo vamos a hacer en el programa Minitab, sencillo. Ya tenemos aquí los datos también. Son 40 datos al igual que el de los de las mujeres. Y vamos a ir a gráficas, histograma, simple. Y vamos a seleccionar pulso de hombres. OK. Aquí ya nos arrojó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir, bueno, ya añadimos lo que son las labels. Están aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es el número de clases, ¿no? Vamos a dar doble clic en el eje de las X. Binning. Y número de intervalos vamos a poner 10 intervalos, ¿no? Vamos a darle OK. Y aquí tenemos ya nuestros 10 intervalos, como nos lo indica el ejercicio. En caso de que lo queramos hacer porcentaje, simplemente vamos a ir aquí. Este sería en frecuencia. Son los 40 datos. 6, 5, 40. En caso de que lo quisiéramos hacer con porcentaje, vamos a hacer los mismos pasos. Gráfica, histograma, simple. Pulso de los hombres está seleccionado. En escala. Escala Y. La vamos a poner en un porcentaje. Vamos a darle OK. Y vamos a ver los labels. En este caso, pulso, frecuencia, porcentaje, pulso de hombres. OK. OK. Y aquí me va a mostrar 15, 17.5, 17.5, 22.5, 5, 10, 10 y 10.5. Nos da un total de 100%. Y con esto cumplimos este ejemplo. Ahora vamos a ir al siguiente, que es en el ejemplo número 3, o el ejercicio número 3 en este caso, el cual nos dice lo siguiente. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio 90 en milbecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en los datos de an unexpected rise in strontium 90 in US, the Shields teeth in the 1990s, de Magnano et al. Science of the Total Environment.
Construye una distribución de frecuencias con 8 clases, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los datos y vamos a construir esta tabla de 8 datos. En este caso, de igual manera tenemos aquí los datos. En este caso, igual son un total, son un total de 40 datos, como los dos anteriores. ¿Qué vamos a hacer? Como les recuerdo aquí, son 8 clases. Entonces vamos a irnos a gráficas, histograma, simple, ok, y vamos a seleccionar radiación en dientes de leche. Radiación en dientes de leche, escala, y vamos a seleccionar escala en Y, y vamos a seleccionar frecuencia, ok, labels, y le ponemos aquí frecuencias, radiación en dientes de leche. Vamos a darle ok, ok, nos debe aquí mostrar las clases. Ahora vamos a ver el número de clases. Son 9, en este caso vamos a agregar 8 clases nada más. Vamos a darle ok, y aquí tenemos nuestras 8 clases, ¿no? Que en total nos debe dar un total de 40 datos. Como ya lo sabemos, 2, 2, 5, 9 y 9, 18, 18, 28, 32, 38, 40, 37, 39, 40. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Y así sería en frecuencia. Ahora, en caso que quisiéramos sacar en porcentaje, vamos a hacer lo mismo, gráfica, histograma, simple, vamos a dar ok, reacción de leche, escala en Y, y vamos a darle porcentaje. Ok, ok. Y aquí tenemos nuestra misma histograma, pero en porcentaje. Aquí vamos a ponerle frecuencia porcentaje. Ok, y aquí nos lo muestra. Total nos debe dar un 100%. Y sería ese el ejemplo número 3. Bueno, ahora vamos a ver el tema de histogramas. Bueno, rápidamente, ¿qué es un histograma? Pues es una gráfica de barras de la misma anchura dibujadas una junto con la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en cuanto a la escala vertical representa las frecuencias, que ahorita lo vamos a ver en el militar. Y las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia, o sea, el eje de las Y. Ahora aquí tenemos un ejemplo que dice: los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, est es estatura, en pulgadas, PE es peso en libras, cint es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto, syst es la presión sanguínea sistólica en mmHg, dias es la presión sanguínea diastólica, igual, en la misma métrica, el colesterol, digamos, IMC es el índice de masa corporal, mus es la longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo, muñ es la anchura de la muñeca en centímetros, y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a realizar, como dice aquí, los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal. Entonces, no vamos a necesitar todos los datos, los tenemos aquí. En este caso solo vamos a utilizar los que nos indican, ¿no? Que es edad, estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. Ya tengo aquí los datos y aquí está. Entonces vamos a empezar por lo que es la edad. Ahora, estuvimos manejando estos histogramas, que son los simples. En este caso, en el ejercicio anterior, que nos arroja un histograma sencillo, el cual pues nos da datos este, muy sencillos y no hay mucho que analizar, que digamos. Pero ahora vamos a utilizar lo que es un histograma con más
más datos para analizar. Vamos a irnos a donde dice Stat, Basic Statistics, y vamos a irnos a Graphical Summary. Vamos a seleccionar la edad primero. Y aquí nos indica un nivel de confianza del 95%, lo cual es el nivel de confianza más común que se utiliza para este tipo de ejercicios. Vamos a darle OK. Y como podemos ver, aquí nos muestra lo que es una tablita donde debemos de analizar varios puntos. OK. Como podemos ver, la principal diferencia entre y vamos a hacer histograma simple para compararlos. Claramente es la información, ¿no? Y como podemos ver, aquí tenemos la campana de Gauss, que nos ayuda a hacer algo más, pues más gráfico, más visual el ejercicio. Bueno, los primeros datos que nos muestra esta tabla es básicamente para saber si es nuestra campana de Gauss y nuestra distribución de datos está, vaya la redundancia, distribuida de una manera normal. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues con el p-value, si el p-value es menor al 0.05, quiere decir que no están distribuidas de una manera correcta, ¿no? Si es mayor, pues ya tenemos que determinar con los diferentes datos que nos muestra la tabla. Aquí como tenemos lo que es la media, que es 35.475, la desviación estándar, que esta es básicamente qué tan alejados están nuestros datos de la media. Luego sigue la varianza. La varianza pues básicamente es la desviación estándar al cuadrado. Skewness, que es el sesgo que hay, que es de 0.6354. El sesgo que nos dice, bueno, mientras más cercano sea el sesgo al 0, quiere decir que evidentemente tenemos menos sesgo. Ahora, en lo que es nuestro histograma, cuando tenemos un valor negativo en el sesgo, quiere decir que, bueno, quiere decir que tiene un sesgo hacia la izquierda, ¿no? Que tiene menos datos en la izquierda. En este caso es un sesgo positivo, quiere decir que el sesgo se concentra del lado derecho del histograma. En este caso pues, se puede observar aquí que vamos a agregar los data labels, vamos a agregar, que la mayoría de los datos se concentra del lado izquierdo y la campana de Gauss no está muy bien distribuida, ¿no? Tenemos un poco de hueco aquí, ¿no? Bueno, la kurtosis, ¿qué quiere decir la kurtosis? La concentración de datos en la media, ¿no? En este caso, como es negativa, nos indica o podemos determinar que no tiene una buena concentración de datos en la media y que está mal distribuida la campana de Gauss, ¿no? En este caso, como lo podemos ver en el centro, pues hay un hueco, ¿no? Considerable. N, pues son el número de datos o nuestra muestra, el tamaño de nuestra muestra. Mínimo 17, que es nuestro dato más pequeño, y nuestro máximo es 73. Aquí tenemos en este cuartil el dato de nuestro primer cuartil, nuestro tercer cuartil y la mediana. En este caso, la mediana es 32.5. ¿Por qué? Porque si podemos ver, y aquí en esta gráfica nos aparece un poquito más explicado, ahí, la mediana. Nos da 32.5, ¿por qué? Porque la mediana es el dato que se encuentra a la mitad de todos los datos acomodados de menor a mayor, vaya. Entonces cuando quedan dos números, en este caso como son 40 datos, es un número par, quiere decir que en el centro nos quedan dos datos. Por lo tanto, la fórmula o la manera en la que se determina la mediana es sumándolos y dividiéndolos entre dos.
en este caso 32.5, ¿no? Y el cuadro de abajo nos indica el intervalo en el que se encuentra el nivel de confianza. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, que si tomamos una muestra del 95% de confianza, nuestra, media va a estar entre 31.02 y 39.92. Y así por consiguiente con la mediana y con la desviación estándar. Tomando una muestra con una confianza del 95%, quiere decir que nuestra media va a estar entre el 28 y el 40.58. Que pues obviamente aquí lo tenemos ya demostrado, ¿no? En este caso la media pues, es 35.4. La mediana es 32.5, se encuentra en este intervalo. Y la desviación estándar igual, ¿no? Aquí la tenemos. Más de 11.4 y menos de 17.88. Es 13.92. ¿Ok? Y aquí debajo nos muestra un poco más visual también lo que es los niveles de confianza y lo que ya explicamos. Donde nos muestra lo que es el punto en el que se encuentra la mediana, en este caso que es 32.5, nos lo muestra en una métrica, gráficamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí está. Aquí dice 95% de confianza en el intervalo, estimados 35.4, y el intervalo en el que está esa muestra es de entre 31.2 y 39.92, que son los datos que tenemos de nuestro lado izquierdo. ¿Va? Esto va a ser para la edad. Y vamos a ver Ahora vamos a hacerlo con la estatura, ¿no? Que ese es el segundo que nos pide. La estatura en pulgadas. Y por cierto, vamos a esta edad. Ahora vamos con la estatura. Vamos a ir a Stat, como ya lo hicimos. Basic Stats. Basic Statistics. Graphical Summary. Y ahora vamos con estatura. Doble clic. Vamos a dejarlo en 95% igual que las anteriores. Y aquí nos arroja el histograma. Ahora vamos a agregar los data labels. Ok. Aquí nos muestra nuestra campana de Gauss en el histograma. Como podemos ver, este es un histograma un poco más, bueno, con más estructura, ¿no? que el anterior y con más forma. Como podemos ver, la campana se encuentra mejor distribuida en la estatura que en la edad. ¿Esto qué quiere decir? Que se concentra la mayoría de los datos en el centro y en el eje de las Y que en el eje de las X. Notar aquí. Ahora, vamos a analizar este histograma. Dice que el p-value es de 0.66, lo que quiere decir que no podemos determinar que no están bien distribuidos. Tenemos que seguir con el análisis para poder llegar a esa conclusión. La media es de 68.33. La desviación estándar es 3.02, que es mucho menor que la de la gráfica anterior. Como podemos notarlo, nos encontramos más cerca de la media, ¿no? Los datos se encuentran más cerca de la media. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran concentrados en el centro del histograma. La varianza es de 9.118, que como ya lo sabemos, pues es el cuadrado de 3.02. El skewness es de 0.045, y si nos damos cuenta, está más cerca del 0 que el anterior, ¿no? En este caso, ¿qué nos indica? Como podemos notar la comparación, aquí es de 0.63 y aquí es 0.04. ¿Esto qué nos indica? Pues básicamente que la mayoría de los datos sí se concentran en el centro, ¿no? de la gráfica. La kurtosis, pues es 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Es un positivo, eso quiere decir que los datos se encuentran concentrados en la media. La n, pues número de nuestra muestra de 40 datos, mínimo de 61.3.
el máximo de 76.2. Recordemos que esto es la estatura, ¿no? Y de hecho tenemos que poner, está en pulgadas, ¿no? Entonces vamos a cambiarle aquí el título, estatura en pulgadas. Disculpen, que es nuestro máximo, como ya quedamos, 76.2. Nuestro primer cuartil es de 66.3, sería este. Luego nuestro tercer cuartil, 70.225. Y nuestros niveles de confianza. En el caso anterior, 95%. Y en el caso de la media, está en un intervalo de 67.36 a 69.30. Y como lo vemos aquí, pues la media está en 68.335 aproximadamente. Quiere decir que se encuentra nuestro nivel de confianza, pues no sé, es legítimo, ¿no? Igual nuestro nivel de confianza en la mediana, pues está entre 67.6 y 69.2. En este caso, la mediana, no sé, la mencioné, la mediana, de 68.3. Se encuentra dentro de este intervalo. Y la desviación estándar, que es mínima en el caso de, comparándola con la anterior, entre 2.47 y 3.87, ¿no? Aquí tenemos ya gráficamente mostrada el nivel de confianza. Y si ponemos el cursor encima, pues nos indica el estimado y el intervalo en el que se encuentre, como ya lo mencionamos en la tablita anterior. Pero en general, esta campana de Gauss y este histograma pues se encuentra mejor distribuido que el anterior. Eso de ley, la distribución es buena. Ahora vamos con el peso. Vamos a hacer los mismos pasos. Así que está. Graphical Summary. Vamos a seleccionar el peso. Ok. Y igual que la anterior, está muy bien distribuida en comparación de la primera. Que nos indica nuestro p-value es de 0.5. Quedamos que el p-value es para determinar si los datos se encuentran bien distribuidos. Bueno, mejor dicho, no están bien distribuidos. Si esto, ¿cómo lo sabemos? Si es menor a 0.05, es que no están bien distribuidos. Entonces, la media es de 172. Y le vamos a poner el peso en kilos antes de que se nos olvide. Kilogramos. ¿Kilogramos? ¿Sí, en kilogramos? En libras, perdón. Disculpen. En libras. En libras. Ahora, si se me hizo demasiado. Nuestra media es de 172.55. Media de todos nuestros datos, de nuestros 40 datos, igual que los anteriores. Nuestra muestra de 40 datos, nuestra desviación estándar es de 26.33. Eso pues como ya lo dijimos es qué tan alejados nos encontramos de la media. Una varianza de 693.12, que es básicamente el cuadrado de la desviación estándar. 26.33 por 26.33 nos da 693.12. Un skewness de 0.37. Evidentemente no es muy cercano, bueno, es más cercano al cero que la primera, ¿no? Pero esto que nos indica, como es positivo, está la distribución si se encuentra dentro de la campana de Gauss. Y como de hecho lo podemos notar, la mayor parte de los datos se encuentran concentrados en el centro de la gráfica y en el eje de las Y, ¿no? No como en el primer caso, ¿no? Que nuestra distribución, bueno, nuestros datos se distribuían a lo largo de la gráfica y sin un patrón. En este caso, pues, podemos notar, vamos a añadir los data labels, no sé que se nos olvide. Ahí, data labels, ok. Podemos notar la mayoría de los datos se encuentran en el centro, que en este caso son 9, 8 y 7 datos que se encuentran en el centro, ¿no? Después tenemos la kurtosis, que es de menos 0.16, es mínima, pero es negativa. ¿Qué nos quiere decir que es negativa? Que el sesgo se encuentra
hacia la izquierda, ¿no? Como puedo notar, en este caso, el valor más grande, en este caso es 9, de nuestros datos, se encuentra hacia la izquierda. La mayoría de los datos se encuentran inclinados hacia la izquierda. Si sacamos la cuenta de estos datos, nos da más que los de acá. Entonces, seguimos. Nuestro mínimo es de 119, que es el dato más pequeño. 119.50, que se encuentra en esta clase. El primer cuartil, 152. La mediana, 169.95, que es el dato del centro. En este caso, como ya lo mencionamos, de 40 datos, como es número par, quedan dos datos en el medio. Entonces, hacemos una suma y lo dividimos entre dos. Ahora, el máximo es de 237.10 y nuestros niveles de confianza, como ya los hemos visto, son de la media se encuentra dentro del intervalo de 164.13 a 180.97 y como lo vemos aquí, nuestro aproximado o nuestro estimado es de 172.55. La mediana igual, 163.14 y 176.33 es el intervalo. De hecho, es muy parecido al de la mediana. Que de hecho, al de la media, perdón. Que de hecho nuestra mediana es de 169.95. De hecho, es muy cercano a lo que es la media. Nuestra desviación estándar entre 21.57 y 33.81, la cual pues, es 26.33. Aquí tenemos pues nuestra gráfica que nos indica la mediana, los datos del cuartil número 1, el cuartil número 3, el EQ range, que básicamente es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1, nos da 38.6. El whisker son los datos, el dato menor y el dato mayor, y nuestra muestra. En este caso, abajo nos muestra lo que es el nivel de confianza graficado, que es de 95.7. En el caso de la media, pues ya tenemos ahí el estimado de 172.55, como lo podemos ver en nuestra tablita, ¿no? Eso es con el peso. Y vamos con el último histograma, ¿no? Que sería el índice de masa corporal. Vamos a ir a Stats, Basic Statics, y vamos a ir a Reference Summary. IMC, doble clic, ok. Y aquí lo tenemos. Este está un poquito más pequeño, como lo podemos notar. Tenemos menos clases que los anteriores. Esto quiere decir, nuestro p-value es de 0.2. ¿Qué nos quiere decir? Que no podemos determinar si está bien o no distribuida aún. Nuestra media es de 25.98, perdón. La desviación estándar de 3.43. Y esto pues es qué tan alejados están nuestros datos de la media, ¿no? La varianza de 11.7, que es la desviación estándar al cuadrado, como ya lo hemos visto. El skewness es de 0.35, que nos indica el skewness de 0.35. Okay. En el caso de que es positivo, quiere decir que la mayoría de los datos o mayor cantidad de datos se encuentran inclinados hacia la derecha. Eso quiere decir que hay un sesgo del lado derecho, pero al revés, de hecho me confundí, es que nuestra mayoría de datos se encuentran del lado izquierdo y hay un sesgo en la derecha, ¿no? En este caso tenemos aquí un hueco mayor que del lado izquierdo. Nuestra kurtosis, como ya lo hemos dicho, la kurtosis es la concentración de datos en la media en caso de que sean positivos, en este caso son negativos, quiere decir que los datos no están concentrados en la media, ¿no? Hay una mala distribución en esta tabla. Nuestro mínimo es de 19.6, nuestro dato menor, nuestro dato mayor es de 33.2 y nuestros niveles de confianza, ¿no? Que son, en el caso de la media, en el intervalo de 24.9 y 27.095,
nuestra mediana, que es entre 24.54 y 26.81, que de hecho es de 26.2, está dentro de nuestro nivel de confianza. Y la confianza en el intervalo de la desviación estándar es de 2.81 y de 4.5, disculpe. Y como lo podemos ver, aquí está graficado nuestros niveles de confianza, ¿no? En el caso de la mediana 26.2, nuestro EQ range es de 4.125, que es la resta del cuartil 3 y el cuartil menos el cuartil 1, ¿no? Nos da 4.125. En este caso, pues nuestro dato más pequeño es de 19.6 y nuestro dato mayor es de 33.2, como lo indica en el Whiskers. Nuestro número de muestra de 40 muestras, ¿va? Y con esto concluimos este tema. Ahora vamos a ver lo que es el polígono de frecuencias. Básicamente este es un tipo de gráfica que utiliza las marcas de clases y utiliza segmentos lineales conectados en puntos que se localizan directamente por encima de valores de las marcas de clases. Esto quiere decir que básicamente es una gráfica de barras, pero con simbología diferente. Vamos a ver lo que son puntos en una gráfica que nos ayudan a visualizar las frecuencias, ¿no? Entonces, el ejemplo es el siguiente que se nos muestra. Dice: en la siguiente tabla se representa el pulso de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ya lo hemos visto, cómo sacamos la frecuencia. Las clases en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual que los ejemplos anteriores. De hecho, este ejemplo ya lo hemos utilizado. Y pues básicamente vamos a hacerlo en el Minitab, ¿no? Tengo. Aquí tenemos los mismos datos. Dice que son las clases. Las marcas de clases. Hay que recordar que las marcas de clases se sacan sumando, bueno, sacando un punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase, ¿no? En este caso 64.5 es el punto medio que hay entre 60 y 69, ¿no? Y aquí tenemos la frecuencia, que son la cantidad de datos que se encuentran dentro de este intervalo, ¿no? Lo que vamos a hacer es irnos a gráfica y nos vamos a ir a gráfica de barras. Aquí vamos a seleccionar lo que son valores de una tabla simple, ok, le damos. Y aquí vamos a seleccionar, aquí aparece en blanco normalmente, pero vamos a seleccionar ahí pues la frecuencia. Y, por ejemplo, frecuencia, doble clic. Y aquí en variable vamos a seleccionar las marcas de clase. Entonces, vamos a darle OK. Y aquí nos muestra lo que son el polígono de frecuencia. Aquí le podemos cambiar el nombre y le vamos a poner polígono de frecuencia, pulso de las marcas de clase y frecuencia. Si ponemos el cursor encima, pues ya nos indica lo que son, bueno, en este caso ya le puse las etiquetas y nos indica en esta marca de clase hay 12 datos, 14, 11, 1, 0, 0 y 1. Aunque aquí los tenemos. Y eso sería todo en este caso. En el caso de este ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Crear tabla y realizar la gráfica. Esto ya lo tengo, lo tengo. Capturé los datos en Excel. En este caso lo hice en Excel. Aquí está. Primero puse todos los datos y los ordené de menor a mayor. Son 40 datos, que indica, que se encuentran revisados, ¿no? Ahora, nuestro dato mayor son 96, nuestro dato menor 56. La anchura de nuestra clase es de 6. Entonces,
En este caso lo hice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿no? Es muy parecido al de pulso de las mujeres. Y tenemos los siguientes datos. Nuestro intervalo inferior es de 56, el superior es de 61. Y nada más hay que recordar que hay que irle sumando 6 a cada intervalo para hacer el siguiente, ¿no? Y el límite inferior empieza donde termina el superior, ¿no? En el siguiente número. Estas son las marcas de clase, que en este caso yo las saqué con una fórmula sencilla, es sumando los dos y dividiéndolos entre dos, nos entrega lo que son las marcas de clase. Aquí pues tenemos la frecuencia, y aquí la tenemos, es la frecuencia. Ahora vamos a hacer el ejemplo con estos datos, que ya los tengo también capturados de este lado en Minitab. Tenemos estos. Aquí está, es la misma tablita que está en el Excel. Lo que vamos a hacer es irnos a gráfica de barras, valores from a table, y seleccionamos frecuencia y marcas de clase. Normalmente aparece así en barra cuando es la primera vez que lo seleccionas, pero para cambiar eso, lo único que tenemos que hacer es, vamos a hacerlo idéntico, frecuencia, me equivoqué, es gráfica de barras, valores de una tabla, ok, ya tenemos, y nos vamos a ir a Data View. Aquí lo vamos a cambiar por Connect Line y Symbols. Damos OK y ya nos muestra aquí lo que es nuestra gráfica, nuestro polígono de frecuencias. En este caso le vamos a poner el título polígono de frecuencias, pulso de hombres. Ya tenemos aquí la frecuencia, las marcas de clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí nos muestra pues básicamente cuántos valores hay en esa marca, ¿no? En este caso, si ponemos el cursor encima, tenemos que son 13, luego 7, luego 9, luego 2, 4, 4 y este va a ser 1, ¿no? Porque tenemos solo 1. En total dan 40, la suma de estas frecuencias. Y como lo podemos ver aquí, está idéntico, es 13, 7, 9, 2, 4, 4, 1, ¿va? Bueno, en el caso de que queramos hacerlo una gráfica, un polígono de frecuencias, como nos indica frecuencias relativas, en el mismo ejercicio, vamos a irnos aquí, por ejemplo, ya agregué lo que son los porcentajes. Estos, pues, teniendo un total de 40, lo dividimos entre 40 y lo multiplicamos por 100 y nos entrega esos porcentajes, ¿no? Todos estos deben dar un total de 100, entonces ya están revisados. Nos vamos a ir a gráfica de barras, valores de una tabla, ok. Y normalmente tenemos, o bueno, ahorita hicimos el ejercicio con la frecuencia, ahora lo vamos a hacer con porcentaje. Y le vamos a dar ok. Ahora, en el eje de la C y en el de la Y, tenemos lo que son los porcentajes. Como podemos ver, si ponemos el cursor encima, nos sale 32.5. Este va a ser 17.5. Este va a ser 22.5, 5%. Este va a ser 10, 10 y 2.5%. ¿Va? Vamos a darle clic derecho, añadir y data labels. Y ahí tenemos un poquito más visual la situación, ¿no? Entonces, aquí le vamos a cambiar el nombre y podemos ponerle polígono de frecuencias relativas, pulso de hombres. Y así es como terminamos con este tema, que son los polígonos de frecuencia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las gráficas de ojiva,
¿Qué es una gráfica ojiva? Bueno, básicamente es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y esto nos sirve para determinar los valores que se encuentran debajo de las fronteras de las clases, ¿no? Y teniendo por distinción que son acumuladas en el eje de las X, ¿no? Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo, dice que la ojiva, la siguiente tabla representa el pulso de las mujeres y tenemos que construir una gráfica ojiva con estos datos. Bueno, pues aquí ya tenemos los datos en Minitab. ¿Y cuáles son los datos que debemos de manejar en este caso para la gráfica ojiva? Tenemos que manejar lo que son las fronteras de clase y la frecuencia. ¿Qué es la frontera de clase? Básicamente es lo mismo que el límite superior de cada clase, ¿no? En este caso tenemos 8 clases y estas son sus fronteras, ¿no? De cada una de ellas. La frecuencia pues está representada como los datos que se encuentran debajo de esta frontera o de cada clase, ¿no? En este caso son 0, 12, 14, 11, 1, 1, 0 y 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, vamos a darle en simple y vamos a seleccionar lo que es aquí en Graph Value, Variables, vamos a seleccionar frecuencia y en variables categóricas vamos a ponerle en fronteras de clase. ¿Esto para qué? Para que nos quede así, de esta manera. Ahora vamos a seleccionar aquí en opciones de la gráfica, por default, el orden de las X. Y aquí es muy importante que tengamos este casilla con check, ¿no? Que es el acumulado de las Y a través de las X. Entonces vamos a darle OK. Ahora en escala, todo bien. Labels, le vamos a poner el título y le vamos a poner gráfica de ojiva. Pulso de las... Dale OK. Data View ya. Y vamos a darle OK. Ahora nos muestra lo que es nuestra gráfica de ojiva. Vamos a darle doble clic derecho. Agregamos los data labels. Y aquí tenemos los datos. Ahora, estos datos que nos muestra, pues son los datos que tenemos representados aquí. A diferencia de que aquí nos muestra ya el acumulado de las X, ¿no? Como tenemos aquí en la primera frontera tenemos 0, que representa la segunda frontera tenemos 12, y en la tercera frontera tenemos 26. ¿Por qué? Porque esos 26 es la suma de lo que hay debajo de esta frontera, ¿no? Entonces, como el 12 y el 0 están debajo, se suman el 14, 12 y 0. En este caso es 26. Nos vamos con la siguiente. Nuestra siguiente frontera son 11. 11 datos que estaban debajo de esta frontera. Ahora, ¿por qué nos dice 37? Como lo dijimos, es porque incluye los 26 datos que hay debajo, ¿no? Entonces sumamos 26 más 11, nos da 37. El siguiente 38, 39 y como podemos ver aquí se mantiene 39. ¿Por qué? Porque tenemos un 0. En esta clase hay 0 datos. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a tomar en cuenta todas las fronteras de clases anteriores. Y por último, el total de los datos, que son 40, ¿no? Siempre la última frontera va a tener la totalidad de todo, la totalidad de la muestra más bien. Y ahora vamos a ver lo que es el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos dice lo siguiente. La siguiente tabla representa el pulso de los hombres y debemos de construir la gráfica ojiva con estos datos. Estos datos ya los tengo capturados, los capturé por acá. Aquí tenemos lo que son las marcas de clase, el límite superior, y yo aquí tomé el límite superior y nuestra frecuencia. Son los dos datos que necesitamos para este ejercicio. Ahora nos vamos a ir a nuestra nueva mini tab. Como ven, aquí ya lo tenemos. Vamos a ir a gráfica, gráfica de barras. Seleccionamos valores de una tabla, vamos a dar OK. Y dijimos que aquí vamos a seleccionar frecuencia y aquí vamos a seleccionar fronteras de clase. Chart Options y acumulado en X. Lo chequeamos. Labels, vamos a ponerle gráfica de ojiva. Ojiva, ojiva, pulso de hombres. Vamos a dar OK. Y vamos a dar OK.
Bueno, aquí como pueden ver nos arrojó estos datos porque no tenemos seleccionados. Vamos a volver a hacerlos. Frecuencia, sí. Vamos a echar options. Data view, perdón. Y aquí tenemos que deseleccionar las barras y seleccionar symbols y connected line. Ahora vamos OK. Labels, checamos que todo esté bien. Data view, OK. Y aquí la tenemos, ¿no? Esta es nuestra gráfica de ojiva. Vamos a añadir lo que son los data labels, ¿ok? Y como podemos ver aquí, en la primera frontera de clase empieza en 61 y hay 13 datos debajo de nuestra primera frontera. Después son 7 datos que se suman vaya al siguiente punto, que son 20 en total, y así vamos escalándolo, ¿no? Como podemos ver al final, nuestra totalidad de la muestra son 40 datos y nuestra última frontera de clase es 97. Entonces, esos son los datos que tenemos y con eso terminamos y concluimos este tema de gráfica de ojiva. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de gráfica de puntos. Esta es una gráfica en la que se marca en cada valor como un dato en un punto en una escala de valores, ¿no? Esta gráfica pues representa, es un poquito más visual. Ahorita vamos a verlo en el programa de Minitab y vamos a hacer el ejemplo que dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Es la misma tabla que hemos visto en los ejemplos anteriores. Y aquí tenemos abierto el ejemplo. Vamos a cerrar estos. Bueno, aquí tenemos ya abierto y capturado los datos. Son 40 datos, como ya hemos visto. Y es muy sencillo. Vamos a ir a gráfica y a dot plot, gráfica de puntos. Vamos a seleccionar una simple, vamos a dar OK y seleccionamos pulso de mujeres. Solo hay en este caso obviamente solo hay una variable, que es el pulso de las mujeres. Vamos a darle clic en OK y aquí la tenemos, ¿no? Si ponemos el cursor sobre cada punto nos indica en qué celda se encuentra, ¿no? En este caso, bueno, perdón, qué fila. En este caso, por ejemplo, el dato número 1, el primer dato, se encuentra en la celda 4, que es 60. Y esos tres van a ser de 60, evidentemente. Luego se encuentra en la 29 y en la 35. Podemos corroborar 29 y 35. Aquí está 35. ¿Va? Y nuestro último dato, nuestro dato más lejano, se encuentra en la 39. Vamos a corroborar, ponemos el cursor encima y en la 39. ¿Esto para qué nos sirve? Pues básicamente como para poder identificar lo que es la moda y es un poquito más visual y podemos determinar hacia qué lado se inclinan nuestras frecuencias y en dónde están mayormente concentradas estas frecuencias, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que nos pide aquí en dice, la siguiente tabla representa el pulso de los hombres. Construir la gráfica de puntos con estos datos. Ya tenemos esos datos capturados, nada más voy a copiarlos de aquí. Está con este Excel, ya están verificados. Vamos a copiarlos y vamos a irnos a mitad. Aquí vamos a poner pulso hombres. Vamos a pegar aquí los datos. Paste. Y son 40 datos igualmente, ya están verificados. En este caso ya los tengo acomodados de menor a mayor, pero pues no es necesario, ¿no? Entonces vamos a ir a gráfica, dot simple, y en este caso vamos a hacerlo de pulso hombres. Vamos a dar OK, y aquí tenemos nuestra gráfica, ¿no? Como podemos ver, está diferente la distribución. Nuestro dato mayor es este, el 96. Se encuentra en la fila, en celda 40. Podemos ver aquí. Y en este caso, pues es un poquito más sencillo ubicarlas porque pues los tengo acomodados de menor a mayor, ¿no? Entonces están relativamente en orden las
las celdas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. En caso que estuvieran en desorden como estos, pues se mostrarían, se saltarían aquí el orden, ¿no? Y como podemos ver, los datos, la mayor frecuencia se acumula en el 60, ¿no? Que es esta hilera de puntos. Con esto, pues concluimos este tema, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la gráfica de tallo y hojas. Esta gráfica nos representa datos cuantitativos, separándolos de cada valor en dos partes. En este caso, el tallo, que es el dígito del lado izquierdo, y las hojas, que es el dígito del lado derecho, ¿no? Del extremo derecho. Esto lo vamos a ver en el ejemplo un poquito más claro. Está un poquito confuso, pero una vez analizándolo bien, ya se nos puede hacer un poquito más sencillo de ver, ¿no? No es tan visual como una gráfica. Vamos a hacer el ejemplo con la tabla de los pulsos de las mujeres, como ya lo hemos hecho en veces anteriores. Y aquí tenemos ya los datos capturados, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a stem and leaf, ¿no? Vamos a darle clic, seleccionamos el pulso de las mujeres en este caso. Y nada más aquí, bueno, el incremento es dependiendo de las necesidades que tengas. Yo considero que es más sencillo analizarlo en decenas, ¿no? Podemos ponerlo en centenares, de 3 en 3, etcétera. Disculpe. Bueno, vamos a darle OK. Y aquí nos arroja. Aquí nos arroja con un paréntesis la mitad de los datos. Y vamos a analizar por ejemplo, la forma de verlo es aquí en el 6 son los 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Entonces, son decenas aquí en medio, los valores del medio del centro, y los valores de la derecha es lo que viene siendo el dígito de la decena, ¿no? En este caso había 3 60, 4 64, van 7, y luego 5 68 van 12 datos, ¿no? Que es lo que representa aquí, van 12 datos. Y como son 40 datos, lo que es la mitad de los datos, o la mediana, se encuentra eh, en esta decena, ¿no? De los 70. Por eso lo marca con un paréntesis. En este caso hubo 14 datos en la decena 70, que en este caso hubo uno, son, no me lo restamos, serían 3, son 6 76, y los demás, que son 8 72. Y así es como lo podemos analizar. Luego siguen los 80. En el caso de los 80, pues hubo 14 datos, 5 de ellos fueron 88 y 7 fueron 80. En el caso de los 90, hubo 3 datos, que son los 96. En el caso de los 100, es el 104. Aquí nos marca un dato porque es en esta escena. Y aquí fueron 124, ¿no? Que es nuestro dato mayor, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el ejercicio que nos marca aquí. Dice, la siguiente tabla representa el pulso de los hombres. Construir la gráfica de tallo y hojas con estos datos. Bueno, como ya los tenía aquí, ya los tengo acomodados aquí. Vamos a copiar. Vamos a copiar estos datos, son unos 40. Y vamos a pegarlos. Vamos a poner aquí pulso hombres. Y vamos a pegar. Están nuestros datos. Y vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a ir a gráfica y stem and leaf. Seleccionamos el pulso de los hombres. Igual un incremento de 10. Y aquí lo tenemos. ¿Qué nos dice en la primera decena? Que es de 5. Serían los 50.
hay 6 datos, que son los 6 son 56. La mediana se encuentra en la segunda decena, que es la de 60. ¿Por qué? Porque se encuentra la mayoría de los datos, ¿no? Bueno, en este caso, como son 40 datos, 17 y 6 son 23 datos, quiere decir que la mayoría se encuentra en esta decena. Por eso nos muestra así el paréntesis, vaya. Ahora, en este caso hubo lo que son 3 6 7 ceros, que son 7 sesentas. Luego son 3 7 son 7 64 y 3 68. Luego nos sale la decena de los 70 y fueron 17 datos. En la de los 80 fueron 9 y únicamente fue uno en la de los 90, que es el 96 y es nuestro último dato, ¿no? Aquí lo podemos corroborar de la siguiente manera. Entonces, esa es la manera y sería todo por este tema. Ahora vamos a hablar de lo que son las gráficas de barras, son las más sencillas, las más utilizadas y más comunes. Y fáciles de interpretar. En este caso, ¿qué es una gráfica de barras? Es una gráfica que utiliza barras del mismo ancho para mostrar frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical o el eje de las Y representa las diferentes categorías de los datos cualitativos. Perdón, las frecuencias de los datos, o en este caso frecuencias relativas. Y el eje de las X representa las diferentes categorías o las clases, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo sencillo. Ya hemos utilizado estos datos, ya los tenemos guardados aquí en el Minitab. Que son los pulsos de las mujeres. Son 40 datos que vamos a hacerlos tabla. Vamos a irnos a gráfica y gráfica de barras. En este caso vamos a seleccionar la primera opción, que es con valores únicos. Vamos a dar OK y pues solo tenemos una variable, ¿no? Le vamos a dar OK y verificamos que en DataView esté seleccionadas las barras, ¿no? Podemos poner el nombre de una vez y podemos ponerle gráfica de barras pulso mujeres. Vamos a darle OK y OK. Y listo. Aquí lo tenemos ya representado. Si dejamos el cursor encima, pues nos indica que en 3 mujeres tuvieron un pulso de 60, 3 mujeres tuvieron un pulso de 64, 5 mujeres tuvieron un pulso de 68, también podemos identificarlo así, o podemos añadir lo que son los data labels. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos ya los pulsos de las mujeres. Esto pues nos sirve para visualmente identificar dónde se encuentra la frecuencia acumulada más alta. En este caso, la mayoría, o bueno, el que tiene más frecuencia, el pulso que tiene más frecuencia de mujeres es 72, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejercicio que nos indica aquí, que es con el pulso de los... En este caso tenemos los datos ya guardados en el Minitab, que son igual 40 datos, de la misma manera. En este caso yo ya los tengo acomodados de menor a mayor, pero eso no tiene ninguna complicación, vaya. Vamos a ir a gráfica de barras, valores únicos, una barra simple, vamos a dar OK. En este caso seleccionamos pulso de los hombres, data view, barras y perdón, los labels, vamos a cambiarle aquí, pulso hombres. OK, y vamos a darle OK. Bueno, aquí tenemos ya la muestra, son nuestros 40 datos. Vamos a añadir, si gustamos, data labels. Y aquí lo tenemos, ¿no? 6 hombres tuvieron un pulso de 56, 7 de 60, 7 de 64, 3 de 68, 6 de 72 y así sucesivamente. Así es como concluimos con este tema. De mi parte es todo por esto y seguimos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la gráfica de Pareto. Y rápidamente, una gráfica de Pareto que es, bueno, es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas en una escala horizontal.
las diferentes categorías de los datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y es el siguiente. Dice, en una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere realizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben de enfocar para mejorar la calidad. Bueno, esta gráfica nos sirve básicamente como lo hemos leído, para saber atacar al problema mayor o a lo que más está causando problemas en la línea de producción. Aquí tenemos abierto el ejemplo. Caray, 60, aquí es. Bueno, aquí tenemos los datos. Son más de 4.000 datos, son como 4.748. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a Stats. Vamos a irnos a Quality Tools. Y aquí nos vamos a ir a Pareto Chart. Aquí vamos acá, en el caso de los atributos, o esto va a ser el X en el eje en X, le ponemos los defectos, y las frecuencias, la cantidad, va a ser nuestro eje de las Y. Aquí podemos, en este caso nos aparece una selección de datos del 99.9%, porque si ponemos el 100, pues el militar nos va a arrojar el error. Tiene que ser menor a 100, entonces ponemos 99.999. Opciones, y aquí le podemos poner el título, gráfica de Pareto. Vamos a darle OK. Y aquí la tenemos. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esto? Bueno, como lo vimos en la definición, en el eje de las X tenemos nuestros datos cualitativos, que son las razones o los defectos que tenemos registrados. En este caso, corto por soldadura, pues es el que más defectos ha tenido. Tenemos 1021 defectos, luego tenemos 925 ausente, desalineado 851, soldadura mal refluida, tenemos 851 me parece, y aquí tenemos abajo un resumen de lo que tenemos arriba. Ahora tenemos una encimada, básicamente es una gráfica de ojiva, la cual nos representa la frecuencia relativa, ¿no? En porcentaje. Aquí con un 100, y la cantidad del lado izquierdo, que son las gráficas, las barras, perdón. Podemos agregar lo que son las data labels, ok, y aquí nos muestra ya un poquito más visual, de izquierda a derecha, como lo vimos en la definición, de mayor a menor. En este caso, el defecto menos común es equivocado y dañado, ¿no? Y aquí tenemos el resumen. Igual en el caso del porcentaje, pues va en aumento y el porciento va en descenso. Y vamos a hacer ahora el ejercicio 1. Vamos a guardar esta, vamos a darle guardar y lo cerramos. El ejemplo nos dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Y pues como podemos ver, es una máquina de inyección. Tenemos aquí los datos, y vamos a hacer los mismos pasos. Nos vamos a Stat, Quality Tools y Pareto Chart. Aquí vamos a seleccionar defecto, es nuestro eje de las X, acordémonos que son datos cualitativos, y en la frecuencia vamos a seleccionar la cantidad. En 99.99, como ya hemos dicho. Opciones, vamos a cambiarle el nombre, o ponemos gráfica de Pareto, inyección, defectos. Vamos a darle OK.
Y aquí nos muestra de una manera más visual. Vamos a agregar los data labels. Y como podemos ver, nuestro defecto más común son las malformaciones. Luego lo sigue la coloración incorrecta con 301. De hecho, están muy cerca. 147 huecos. Rebaba excesivo 142. Marcas negras 112 y así. El defecto menos común son las líneas de flujo visibles. Como ya lo hemos dicho, aquí tenemos en un aumento lo que es el porcentaje y del lado izquierdo las cantidades de los defectos. La gráfica es de izquierda a derecha, mayor a menor, y aquí abajo tenemos el resumen de la gráfica. Y sería todo en parte. Muchas gracias.